Muy buena noche. Vamos a empezar la tutoría en cuestión a la asignatura de presupuestos. Soy el licenciado Raúl Santiago. Vamos a ver ciertas cuestiones concernientes al tema de presupuestos. Vamos a ver para qué nos sirven los diversos presupuestos, la definición de presupuestos, la clasificación de los presupuestos. Obviamente estos temas son muy importantes porque nos podemos anticipar muchas veces al plan financiero que una empresa en determinados momentos esté estipulando, esté contemplando. Entonces, si nosotros sacamos presupuestos, podemos ver ciertas proyecciones, obviamente en el tema financiero, para a partir de esa información que tengamos, nosotros poder tomar diferentes decisiones y así si hay algunas desviaciones o algunos cuestionamientos que no se estén realizando adecuadamente, pues podamos implementar algunas alternativas viables que nos permitan lograr el objetivo estipulado con anterioridad. Entonces, por eso es todas las empresas, obviamente las que están asentadas primero legalmente, después empresarialmente hablando, solventes. A lo mejor hay empresas microempresas, que es en su mayoría, que normalmente se asientan de forma empírica, se establecen de forma empírica. Entonces, esas son las empresas que muchas veces pues, no contemplan este tipo de situaciones, tienen un exceso de capital y obviamente se establecen a raíz de ese exceso de capital. Pero obviamente pequeñas empresas, medianas empresas, grandes empresas, empresas multinacionales, obviamente todas las demás normalmente están realizando presupuestos de ventas, presupuestos de ingresos, presupuesto de egresos, presupuestos de cobranzas, presupuesto de compras. Entonces, todo esto le permite en determinado momento a una empresa tomar decisiones asertivas, obviamente para ir contemplando el capital de trabajo necesario, para producir también, obviamente, todo lo que esté estipulado en base a la producción y obviamente cumplir los objetivos que una vez se han establecido en un presupuesto financiero. Ok, obviamente toda la información se las voy a estar brindando por la plataforma de Classroom y también les voy a estar proporcionando el video una vez terminando la sesión. Cargo el video obviamente en YouTube y se los comparto por medio de la plataforma por si tienen alguna duda o comentario. También vamos a estar en contacto por el mismo tablón principal de Claro, por la plataforma de Claro. Entonces vamos obviamente a empezar directamente en los temas relacionados con la materia de presupuestos. Les voy a compartir pantalla para ver información relativa a estos temas. Ok, como les decía, vamos a ver impuestos, presupuesto, perdón, vamos a ver la cuestión de presupuesto empresarial, cómo es que se organiza dentro de una empresa, dentro de una organización, toda esta cuestión de presupuestos. El presupuesto antes que nada se puede definir como la presentación ordenada de los resultados previstos de un plan. Recuerden que puede haber un plan financiero, hay empresas que realizan planes financieros. Entonces, este es el resultado, obviamente, anteponiéndose a la información real una vez que suceda. Entonces, por eso nos dice que es una presentación ordenada de los resultados previstos de un plan. Dice un proyecto o una estrategia. Si a propósito esta definición hace una distinción entre la contabilidad tradicional y los presupuestos, dice en el sentido de que estos últimos están orientados hacia el futuro y no hacia el pasado, aun cuando en su función de control el presupuesto para un periodo anterior pueda compararse con los resultados reales pasados. Entonces, es una cuestión de que a lo mejor los resultados reales pasados nos pueden servir muchas veces para comparación, pero realmente el presupuesto, como lo indica aquí en la descripción, obviamente se realiza a futuro para ver, obviamente, son cuestiones de proyecciones, para ver
y basarse en ciertas decisiones en cuestión que esto va obviamente incluido en un plan financiero y nos dice que es una forma anticipada de ver a lo mejor ciertos ingresos, egresos de una forma ordenada también. Obviamente es todo el presupuesto gira alrededor de cuestiones a futuro. ¿Cómo es la cuestión de la gerencia y su sistema presupuestario? Hay que aclarar antes que esta cuestión del presupuesto, obviamente, es un tipo de planeación estratégica, que obviamente la planeación estratégica va a estar implementada por por altos mandos, gerentes, asamblea de accionistas, dueños. Entonces, en cuestiones de jerarquías, puestos de jerarquías menores, realmente no. Se involucran obviamente porque toda la organización se puede involucrar alrededor de la cuestión de un presupuesto, de un plan financiero, en este caso un presupuesto. Y obviamente una vez que estén dictaminados las pautas y los puntos a seguir, pues obviamente se hace de información, se da a conocer a toda la organización y obviamente más en las cuestiones de puestos que están directamente relacionados y sus actividades también. Nos dice que la planificación es el acto de prever y decidir las acciones que nos puedan llevar hasta un futuro deseado. Entonces, esto es lo primordial. Como vimos anteriormente en la descripción, el presupuesto es una visualización hacia el futuro, entonces hacia un futuro deseado, por eso estamos planificando, por eso realizamos presupuestos, hacia dónde queremos llegar. Y si al hablar de un plan estratégico nos referimos al, al proceso de establecer todos los futuros posibles y deseados, obviamente que queremos ser, hacia dónde queremos llegar, dónde queremos estar. Dice, a partir de un diagnóstico interno y un diagnóstico externo, o sea, hacer un análisis de la cuestión, a lo mejor hay factores internos y hay factores externos, hay factores de medio ambiente que nos puedan llegar a afectar. Entonces, por eso realizamos en determinada situación un presupuesto para obviamente proyectarnos a futuro qué es lo que queremos lograr. Dice, es decir, un análisis estratégico de un entorno cada vez más cambiante, así como los puntos altos y críticos de la empresa, para partir de ahí establecer los medios más adecuados, o sea, cómo hacerlo para conseguir nuestras metas. Todo esto con la finalidad de establecer una posición más ventajosa con respecto a nuestros competidores. Entonces, la idea primordial es esa. Pues obviamente cada empresa tiene sus estrategias y obviamente los presupuestos tienen que ver mucho también con la cuestión de estrategia. Nos referimos a ciertas situaciones muy específicas de realmente cómo lograr lo que en un principio se programan los objetivos que vamos, obviamente los ingresos en cuestión de objetivos, en cuestión de ciertas actividades que se tienen que realizar, obviamente dependiendo de los objetivos financieros y pues obviamente nos podemos proyectar mediante los presupuestos. Obviamente en determinadas situaciones debemos de analizar cuáles son las actividades ventajosas que debemos de implementar, estrategias que debemos implementar y contrarrestar lo que realmente están haciendo nuestros competidores. Entonces, para eso nos sirven presupuestos. Si no vamos a lograr en determinada situación, obviamente la cuestión de no cumplir con los objetivos, ¿qué vamos a hacer en determinadas situaciones para llegar a ese objetivo? Dice, el presupuesto representa la última etapa, es decir, la de evaluación y control expresada en términos cuantificables, o sea, una cuestión económico-financiero, de las diversas áreas o unidades de la empresa como parte de sus planes de acción a corto plazo, por lo general a un año. Dice, todo esto enmarcado dentro del plan estratégico adaptado inicialmente por la empresa y determinado por la alta dirección. Entonces, como les decía, esta cuestión es una cuestión
de planeación estratégica, el presupuesto entra de esa situación, entonces tiene que estar determinado, el presupuesto lo realiza obviamente los que estén concernientes en la alta dirección, los que estén involucrados en ese tema directamente, no son cuestiones tácticas, obviamente ni operacionales, es cuestión de muchas veces obviamente como lo veíamos en un principio, podemos comparar, el presupuesto es a futuro, pero lo podemos comparar con datos reales, obviamente de ventas ya establecidas, de ventas pasadas, y a partir de ahí muchas veces podemos realizar un presupuesto. Obviamente después tenemos que poner a la práctica toda esa cuestión, obviamente como les mencionaba, para que en determinado momento, si hay alguna anomalía, alguna eh, cuestionamiento que no se esté realizando adecuadamente, pues poder mejorarla para llegar al presupuesto y llegar a los objetivos establecidos desde un principio. Entonces, es a un año, normalmente es a lo que se realiza. Podemos ver, supervisar y ver avances de cómo se viene manejando. De hecho, en la cuestión de los objetivos financieros, por lo regular se están revisando cuestiones periódicas por mes, hay otras empresas que lo realizan bimestralmente, hay otras semestralmente, y el anual es como se denomina, es de cajón, es obligatoria, porque obviamente todas las empresas quieren ver cómo se empezó y qué se hizo durante el año y cómo se cerró. Entonces, en dado caso de que no se le den los objetivos, debe haber alguna adjudicación viable de por qué. A lo mejor, como comentábamos, hay cuestiones, factores ambientales internos y externos que muchas veces impiden llegar a los objetivos, pero por eso se realiza un presupuesto, por eso se realizan planes estratégicos con anterioridad, por si se llegan a presentar algunas anomalías, poderlas contrarrestar adecuadamente y obviamente en su momento. Entonces hay cuestiones que normalmente pueden decir, es que ya teníamos presupuestado que a lo mejor íbamos a vender entre cierto porcentaje sí, cierto porcentaje no, o alguna situación que presupuestariamente está establecida, o en cuestión de costos también, todo ese tipo de información todas las empresas les resulta muy útil para la toma de decisiones financieras. Como en la preparación e instalación de un sistema presupuestario. Dice que el presupuesto de una organización supone la base para tomar la decisión que permite que las realizaciones efectivas se ajusten lo más posible a sus objetivos establecidos. Y normalmente se elaboran los presupuestos para periodos de un año, como ya lo comentamos, representando la concretización de los objetivos fijados a más largo plazo. Entonces, la estructura realmente del sistema presupuestario es lograr, obviamente, que se estén logrando, que se logren que se llegue a lograr los objetivos que se están estableciendo. Para eso se realiza un presupuesto. De nada nos va a servir que realizamos un presupuesto donde no podamos establecer los objetivos financieros o lograr los objetivos financieros que se trazaron en un determinado plan. Entonces, para eso nos estamos presupuestando. Presupuestamos para después tomar las decisiones asertivas, las decisiones correctas a las que vamos a en determinado momento llegar. Obviamente el presupuesto es una estimación a futuro de lo que podamos lograr. Una vez que vemos, nos proyectamos, nos visualizamos hacia dónde, qué es lo que podamos lograr, a partir de ahí nos establecemos los objetivos financieros, los objetivos hay objetivos de ventas, objetivos de compras, objetivos de gastos, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí podemos establecer ya viable. Entonces, es la redituabilidad de esa cuestión. Si muchas veces no llegamos, entonces nos haríamos el cuestionamiento de que si te presupuestaste tanto, pues trata de llegar al objetivo. ¿Por qué? Porque en base a ese objetivo establecimos objetivos financieros muy claros. Entonces, es lo más alcanzable de lo real presupuesto. Obviamente tenemos que llegar al presupuesto, por eso se denomina, hay que darle el numerito, hay que llegar al numerito, hay que cumplir el numerito, obviamente, y ahí es la cabida
en la relación del sistema presupuestario. De ahí se basa en la estructura de un sistema presupuestario. Una cuestión a futuro, pero que realmente a un año, obviamente, se vuelva realidad lo que presupuestamos en determinado momento. ¿Cómo es la preparación de toda esta índole de un sistema presupuestario? Ok, hay varios métodos. Primero, nos dice que hay un sistema presupuestario, un presupuesto tradicional. Dice, la forma presupuestaria más tradicional es el presupuesto de medios, dice, con los gastos clasificados administrativamente de acuerdo con los órganos autorizados a gastar. Su finalidad es la organización pública, el control de la legalidad y de la regularidad contable del gasto. Hay presupuesto por programa. Este nos habla que es un programa, dice, en teoría, dice, es un buen instrumento de ayuda para asignación eficiente de recursos. Con esta técnica, el proceso presupuestario podría ser la consecuencia de una programación a medio o largo plazo de los recursos necesarios para alcanzar determinados objetivos, incorporando los gastos destinados a un programa y estableciendo quién es el responsable de cada una de las partes. Entonces, existe un presupuesto tradicional, existe un presupuesto, en este caso, como lo vimos, por programa. Entonces, el tradicional, pues obviamente es el que se hacen los gastos, se clasifican administrativamente de acuerdo a los departamentos, de acuerdo a la interacción, de acuerdo a la información que nos arroje cada departamento, obviamente basado en información pasada también, o lo podemos hacer por medio de un sistema, por medio de un programa, donde obviamente cada instrumento ayuda para la asignación eficiente de cada uno de los recursos y obviamente se establece un responsable de cada una de las partes, en este caso a lo mejor de cada uno de los departamentos. Se asigna un responsable y ese responsable tiene que ir monitoreando el programa para que al finalizar, obviamente, el tiempo presupuestario, pues obviamente se cumpla y o esté bajo el rango que se tiene presupuestado financieramente hablando. ¿Cómo es la preparación e instalación de este sistema? Obviamente, pues primero es la planificación. Obviamente para todo tenemos que realizar un plan, nos debemos de anticipar esa situación. Nos dice, es una etapa general a todos los procesos de gestión, incluida en el proceso presupuestario. Y se comprende las tareas primarias que se han llevado a cabo y se realiza a largo plazo. Suele confundirse con la etapa de programación, dice, en la que se determinen objetivos más específicos y suele definirse a medio plazo. Entonces, primero, obviamente, vamos a planear toda esa cuestión. Después de que ya planeamos, nos dice, ya después vamos a programar, que es la fase más importante del presupuesto, por programas, en este caso, dice, puesto que en ella se asignan los recursos presupuestarios. Obviamente, planificamos y después vamos a programar el presupuesto. A lo mejor si tenemos un presupuesto por poner un ejemplo, de 100,000 pesos anuales para compras, por decir, poniendo un ejemplo, si tenemos 100,000 pesos, obviamente anteriormente ya hicimos un plan, ya hicimos cuánto se va a producir, qué gastos hay, etcétera, etcétera. Entonces decimos de esos 100,000 pesos, pues obviamente, a ver, el primer mes vamos a utilizar 10,000 pesos, el segundo otros 10,000 pesos y entonces cuando empezamos a programar esa cuestión, en empresas obviamente como en todas las empresas y más en las empresas que se dedican directamente a ventas, qué es lo que pasa en esa situación, pues obviamente hay veces, hay épocas del año donde obviamente las ventas incrementan, entonces a eso se refiere esta cuestión de programación, de programar el presupuesto, a lo mejor obviamente cuando estén meses bajos, la cuestión de costos, gastos, pues obviamente se va a decrementar, va a disminuir, entonces en esos meses no podemos presupuestar todo el año, planificar todo el año exactamente igual, porque hay altas y bajas.
hay donde se vende más meses, hay temporada donde se vende más, temporada donde se vende menos. Entonces, esa es la cuestión, ir asignando el presupuesto adecuado a cada uno de los meses, a cada uno de los departamentos, a cada temporada, obviamente a cada periodo de tiempo. Y obviamente es esa cuestión, unos meses menos, otros meses más, contemplando todas las situaciones, todo el ambiente interno, todo el ambiente externo, que en determinado momento pues, pueda afectar la venta, las compras, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la pandemia que se vive, que estamos viviendo en este año, 2020, pues rompió toda esa cuestión de esquemas del presupuesto. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esa situación? Porque obviamente las empresas estaban acostumbradas o tenían establecido un sistema de presupuestos, en unas a lo mejor de una semana, en unas iban, obviamente hay empresas que utilizan sistemas en cuestión de presupuesto, de programación, a lo mejor de inventarios, que obviamente lo que venden es lo que van a resurtir. Hay programas que obviamente se retroalimentan con ese tipo de administración, con ese tipo de información, lo que vendo y lo que resulto. A lo mejor manejan un colchón desfasado de días, nada más en lo que se tarde en llegar la mercancía, pero con esta situación que se vivió en el 2020, con relación a la pandemia, pues obviamente en muchas empresas hubo paro completamente en la cuestión de la cuarentena, no se producía, no salía mercancía, no se salía a la calle, entonces pues se rompió toda esa cuestión presupuestaria, tanto en compras como en ventas, como inventarios, y a partir de ahí, ¿qué es lo que va a suceder? Pues obviamente muchas empresas lo que van a denominar es en la cuestión de si aumentar sus presupuestos, a lo mejor no en este año, porque obviamente la cuestión de presupuestos en ingresos y en ventas, pues se desplomó, es la realidad. No se contemplaba este tipo de situaciones, entonces no van a cuadrar así la cuestión de presupuestos. A lo mejor ahorita ya a finales de año, a lo mucho que pueden llegar las empresas es alcanzar un 40 y mucho un 50% de lo que se tenía presupuestado. Entonces, realmente no se va a cumplir con el presupuesto, con el plan financiero estimado, aunque trabajen ya a estos últimos 2 meses que todavía nos quedan, pues a marchas forzadas. Entonces, a partir de entonces les decía, a lo mejor los presupuestos pueden cambiar en relación a esa cuestión, aumentar la cuestión de inventarios, en cuestión de mantener a lo mejor un capital de trabajo mucho más abundante del que se venía manejando. Entonces, esa es la cuestión, planificar y después programar obviamente en base a información o a las tendencias que tenemos de años anteriores. ¿A qué nos referimos con presupuestación? Dice, el plan financiero debe valorar el coste que supone la programación y ha de servir de base para la elaboración del presupuesto, recogiendo las diferentes peticiones de recursos. Y si en esta fase se ha de determinar la ejecución del programa plurianual a lo largo del año. De esta forma, ha de comprender la revisión anual de los objetivos fijados previamente, así como las acciones necesarias para su consecución. Eh, Obviamente en la cuestión de planificación y en la cuestión de programación, pues obviamente tenemos que recopilar información de los diferentes departamentos. De diferentes departamentos también nos pueden retroalimentar al momento de presupuestar, de realizar la cuestión de presupuesto en base a, pues obviamente a la tendencia de años anteriores, tendencia como base y proyecciones. Entonces, ellos nos pueden en determinadas situaciones sugerir eh, qué tanto presupuesto pueden o tienen la necesidad de contar obviamente para realizar el nuevo presupuesto financiero o nuevo plan financiero, más que nada. Entonces, obviamente es muy importante esta cuestión porque después de la planeación,
planificación, programación, pues ya se asignan, que es la presupuestación, se asignan los recursos. Entonces, muchas veces, pues se les puede tomar en cuenta, en este caso, a los diferentes departamentos que den su opinión o que den la proyección de su presupuesto con el que pueden llegar a trabajar. Ya después se entra en negociaciones, si se incrementa, si se decrementa, pues ya es cuestión de negociación, de acuerdo, obviamente, a un presupuesto, un plan financiero general, que es el que se realiza normalmente en las empresas, y obviamente pues en base a eso se va a presupuestar. A lo mejor sí se puede contar con un poquito más de presupuesto, pero a lo mejor no, y se tienen que ajustar. O sea, se tiene que ajustar esa cuestión de producción, de ventas, de compras. Obviamente muchas veces va a girar y va a depender un departamento de otro si se cumplen o si van cumpliendo las cuestiones presupuestarias, pues obviamente los presupuestos pueden ir desahogados. Y en este caso, a lo mejor a medio año modificar los presupuestos. ¿Por qué? Pues que a lo mejor se van completando perfectamente bien o están sobrevalorados, o en determinada situación puede ocurrir lo contrario. No se están contemplando, no se están cubriendo, entonces cuando se debe de ajustar la cuestión presupuestaria. ¿Cómo obtenemos el control de esa situación? Nos dice que el presupuesto, obviamente por programa, se caracteriza por ser finalista, lo que significa que persigue la consecución de unas determinadas metas para las que se han asignado los correspondientes recursos. Para ello se necesita un control que permita informar de los resultados que se van obteniendo y las posibles variaciones que se produzcan, así como las causas que las han provocado. Entonces les comentaba hace un momento que obviamente pues se pueden ir presentando diversas situaciones. Entonces, ¿cómo controlamos? Pues obviamente existe ya una planificación financiera. Entonces el presupuesto nos va a permitir controlar y llegar a esa planificación financiera que nos hemos fijado. Entonces podemos ver diversas anomalías, diversas desviaciones, y de esa manera obviamente el estar monitoreando la información, los resultados que se van obteniendo, pues detectar las variaciones y obviamente qué causas han provocado esas variaciones, esas desviaciones, y que no, a lo mejor en los primeros meses del año no hemos podido completar el presupuesto o las proyecciones que se tenían establecidas. Entonces los demás meses, pues obviamente los meses restantes, pues tratar de implementar estrategias, de implementar soluciones a lo que se viene normalmente presentando para llegar obviamente y cumplir el objetivo final. Entonces para eso nos sirve esa cuestión, ir monitoreando, para eso nos sirve el presupuesto también, porque es una forma de control, de controlar cómo va la situación financiera de la empresa, y obviamente pues tomar decisiones en el momento adecuado, decisiones asertivas que en determinado momento cambien o giren la tendencia que se trae, y obviamente que puede ser negativa, y emprender nuevas estrategias para obviamente cambiar esa situación y cambiarla de negativa a tendencia positiva. Ok, otra cuestión aquí es el presupuesto base cero. Dice, este es un tipo de presupuesto que se concreta en el corto plazo y en la gestión presupuestaria de un centro o unidad en la que cada centro gestor del gasto debe realizar sus previsiones sin referirse a las asignaciones del año anterior, o sea, no basándose en las asignaciones del año anterior. ¿Por qué? Puede ser a veces verídica esta situación, o sea, puede ser asertiva, puede ser a lo mejor como beneficio si obviamente en determinada situación el presupuesto anterior nos puede influir. Entonces, hay veces que dice, ok, dame tu presupuesto, no te bases en años anteriores, básate a cero, tienes cero de información. Entonces, obviamente con información de los demás departamentos, por ejemplo, si es
en la cuestión de ventas, pues le comparte información producción, comparte información a lo mejor gastos, etcétera, etcétera. Entonces dice, ok, ¿cuánto te presupuestas tú gastar para vender determinado producto, por decir? Entonces no tienen una base, a lo mejor no sabemos las ventas del año pasado, entonces tú básate en cero. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces en relación, como vivimos en una economía globalizada y mercados cambiantes, pues obviamente tiende a influir esa situación. Entonces, a lo mejor dicen, ok, queremos vender 1 millón de unidades este año. Oiga, pero pues el año pasado vendimos a lo mejor también 1 millón y nos gastamos, no sé, 50,000 pesos, por poner un ejemplo X. Y este año queremos vender 1 millón. Ah, pero todo sube, o ese, no, pues entonces vamos a ponerlo como presupuesto, pues 60,000 pesos. Entonces, si con el año pasado, pues 50,000, este año vamos a ponerle 60,000. Ok, entonces nos basamos o nos dejamos influenciar por años anteriores. Y en cuestión aquí en la índole del presupuesto cero, pues ¿qué decimos? Ok, tú básate cómo hoy en día en esta cuestión venderías 1 millón de unidades y no tienes información de años anteriores. Cotiza con lo que la información que tengas hoy, con los costos, gastos, etcétera, que tengas hoy. Entonces, muchas veces eso puede ser una buena estrategia y ha ocurrido que a lo mejor hay presupuestos que se acortan a comparación de otros años. ¿Por qué? Porque a lo mejor otros años se gastó inadecuadamente en ciertas cuestiones o hubo algunas anomalías o se implementaron otras cuestiones para llegarle al objetivo final que a lo mejor no lo contemplamos en este nuevo presupuesto y podemos hacer las cosas de manera diferente. Por eso es una cuestión que también es muy apropiada realizar un presupuesto a base cero. Nos dice aquí, dice, la diferencia con el presupuesto por programas estriba en que este, dice, este parte de la continuidad de los presupuestos, mientras que la base cero exige el análisis de los programas y objetivos en cada ejercicio, o sea, actual, lo que se está viviendo normalmente. Dice, sustituyendo algunos de ellos por otros nuevos, para que ellos, quienes toman estas decisiones, deban contar con el máximo de información. Entonces, esto se basa con la información que normalmente se está generando. Se puede realizar, obviamente hay un plan financiero anual, pero hay empresas que están cambiando mes con mes, a veces un semestre lo estipulan de alguna manera y el segundo semestre del año lo estipulan de otra manera, muy diferente a trabajar, dependiendo de cómo vaya la tendencia. Obviamente todas las empresas sabemos que quieren más, o sea, quieren con menos, obviamente esa es la cuestión de optimización y maximización de recursos, hacer más con menos. Entonces es lo que buscan todas las empresas, producir más con menos, menos costo. Entonces en esa cuestión entra la cuestión del presupuesto. Hay empresas que trabajan a lo mejor no con presupuestos anuales, con presupuestos mensuales. Sácame el presupuesto antes de que termine este mes, sácame el presupuesto del siguiente mes y eso es lo que, con eso vas a trabajar. Es muy estar siempre, siempre, siempre en una retroalimentación constante. Es una cuestión que normalmente la información debe de ser y correr muy rápidamente, fidedigna, y tenemos que tener información muy fresca en esa cuestión. Entonces, es válido planearse un año, como es válido también planearse por cada mes. Entonces, en un año, pues lo que dicen muchas empresas es de que a lo mejor, y sí pasa, la tendencia es que a lo mejor probablemente hay muchas empresas que el primer semestre, pues que es flojo y no le echan muchas ganas y cuestiones así, y como si van bien, pues obviamente siguen igual, pero si no van bien, entonces el segundo semestre del año, ¿qué es lo que hacen? Pues tratan de llegarle al numerito, como se dice. Entonces, por eso los segundos semestres del año es cuando más se ve la cuestión de presupuestos, más se ve en la cuestión de ventas. Entonces, en esa cuestión es lo que pasa normalmente.
muchas tendencias es que dicen, no, es que va entrando el año, la gente anda gastada, apenas va agarrando ritmo el año, la situación financiera, pero pues obviamente ya va a depender de la forma de trabajar de cada una de las empresas. Podemos trabajar con un presupuesto holgado anualmente, como podemos trabajar con un presupuesto muy cerrado, muy concreto, mes con mes. Pero pues obviamente va a depender de cada una de las empresas en su momento, cómo estén trabajando y cómo se estén proyectando. Ok, uno de los presupuestos importantes pues es el presupuesto de ventas. Nos dice que son estimados que tienen como prioridad determinar el nivel de ventas real y proyectado de una empresa para determinar el límite de tiempo. Algunos de sus componentes son los productos que comercializa la empresa y los servicios que prestará, obviamente los ingresos que percibirá, los precios unitarios de cada producto o servicio, el nivel de venta de cada producto, el nivel de venta de cada servicio también. Hay veces que durante el año pues puede aumentar la cuestión de los insumos, ahí también va a afectar esta cuestión del presupuesto de ventas, pero este es de los más importantes. ¿Por qué? Porque pues de ello se va a basar la cuestión del ingreso de capital. O sea, obviamente tenemos una producción, tenemos un plazo para colocar las mercancías, otro plazo para vender, obviamente en esta cuestión, y otro paso para recuperar si en determinado momento se vende a crédito. Entonces, es de los más importantes la cuestión del presupuesto de ventas, como pues obviamente el producto, dependiendo del producto que va a comercializar, o el servicio que presta, porque de ahí va a basar el ingreso también que va a percibir. Los precios unitarios a los que vamos a dar, hay veces que a mediados de año se cambia esa situación porque pues así es, se amerita porque a lo mejor incrementaron los insumos en determinado momento. Ok, hasta aquí se nos va a terminar el tiempo de esta sesión. Cualquier situación, cualquier pregunta, cualquier algo que quieran aportar del tema, estamos comunicados por medio de la plataforma de Claro. La información la van a tener obviamente cargada en la plataforma para cualquier duda, quieran ver la cuestión de información. También los videos se los voy a proporcionar para ver la cuestión de las sesiones. Entonces, se termina el tiempo de esta sesión y a continuación también vamos a ver otra sesión de otra asignatura. Entonces les agradezco la atención a esta sesión y nos veremos nuevamente, obviamente en la próxima sesión y la próxima semana también nos vamos a ver en cuestión de esta materia. Son tres semanas lo que va a durar esta materia de presupuestos. Entonces les agradezco la atención y que tengan muy buena noche.